que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén, así sea. Bueno, podemos salir de nuestros lugares y darnos la bienvenida. Hola, hola. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Hoy vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en esta iglesia. Vamos a aventarnos 2 capítulos en uno. ¿Cómo ven? Vamos avanzando rápido. Ya hay que acabar Génesis. No, es porque la historia 40 y 41 es la misma y para que te quede todo completito. Pero antes vamos a orar y darle gracias a Dios porque estamos aquí. Señor, queremos agradecerte, Padre, por permitirnos estar aquí, por dejarnos un lugar tan hermoso, Señor, para reunirnos, por darnos la oportunidad de buscar tu rostro, de darte gloria y alabanza a través de esta música, Señor, pero también rindiendo nuestros cuerpos, Señor, como sacrificio vivo, que es el culto racional que más te agrada, Señor. Te pido, Señor, que guardes nuestras mentes, nuestros corazones, nos ayudes a enfocarnos en tu palabra y poder glorificarte al aprender y practicar de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ir a Génesis 40 y vamos a leer ahorita del 1 al 8. Génesis 40, del 1 al 8. Aconteció, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, quiero hacer una leve pausa aquí para ver cómo termina diciendo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? José nunca se adjudicó el poder de interpretar los sueños, José jamás se le conoció en la Biblia como un profeta o como alguien que hacía milagros y señales, para nada. Y cuando él interpretaba los sueños, no era que él los interpretaba, sino que Dios le decía la interpretación a él. Lo único que José sí tenía era la fe puesta en Dios, al Dios que él adoraba. José sabía que Dios era el que podía interpretar esos sueños. Esto quiere decir que José nunca se glorió, sino le dio la gloria a Dios. Jamás se adjudicó algo como si fuera de él.
solamente confió en el Señor, incluso en las circunstancias más difíciles, como estar en la cárcel. José le daba la gloria a Dios en todo y en todo momento, ¿ok? Entonces, quiero que chequen esto de José. Es una persona común, pero con mucha fe y con una relación con Dios tan íntima que a donde quiera que iba José, Dios estaba con él, ¿ok? No hay más que eso. Vamos a seguir leyendo Génesis 40, del 9 al 15. Génesis 40, vamos a leer del 9 hasta el 15. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ok, quiero que observemos ahí en el 14, vayan ahí en Génesis 40, 14, y dice: acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Miren, José hizo lo que muchos de nosotros hacemos: confiar en las personas en lugar de Dios. ¿Por qué digo eso? ¿A poco no te ha pasado que cuando, no sé, estás en un problema económico o en un problema que no tienes trabajo, y entonces agarras y dices: guau, ya sé, mi compadre está en el gobierno, le voy a decir a él, no, seguro me va a dar trabajo? ¿Sí o no? En lugar de decir: Dios, ayúdame por favor a encontrar trabajo porque necesito de ti. Y pones toda tu confianza en tu compadre que tiene un puestezote en el gobierno que fácilmente te puede dar trabajo. ¿Y qué crees? No te da trabajo, ¿verdad? Tu mejor amigo en el gobierno o cualquier otra cosa. José, de alguna u otra manera, yo entiendo que José estaba en la cárcel y que tenía el deseo de salir de ahí, pero no iba a ser en el tiempo que José quería, iba a ser en el tiempo que Dios tenía determinado. Y mira lo que dice también, dice que uses conmigo de misericordia. Le estaba pidiendo misericordia a un ser humano. Y fíjense el contraste con David. David, al contrario, por eso David tenía un corazón conforme al de Dios. David decía: prefiero caer en manos de mi Dios que en manos de mis enemigos. Eso lo digo porque cuando David hizo el censo, lo que estábamos platicando hace rato, que era algo que a Dios no lo había mandado, le dijo: ¿qué quieres de castigo? Miren, vamos a ver eso. Primera de Crónicas 21, 9, 13. Y vean lo que escogió David, porque él sabía que era mejor caer en manos de un Dios misericordioso que de un enemigo rapaz, ¿verdad? Entonces vamos a leer Primera de Crónicas 21, del 9 al 13. Primera de Crónicas 21, del 9 al 13. Primera de Crónicas 21, del 9 al 13. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre,
o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Ok, entonces José pide misericordia a un hombre, pero David pide la misericordia de Dios. Él sabía que Dios era grande sus misericordias, ¿no? Entonces, lo que hizo José, la verdad lo hacemos muchas veces nosotros. Pedimos ayuda o cuando te quedas sin dinero. Y la verdad a veces que no tienes ni para comer. Y en lugar de tener la esperanza en orar al Señor y pedirle su provisión, lo primero que haces es buscar a tu compadre, a tu amigo que te preste dinero. Y de verdad yo he escuchado de grandes milagros de personas que confían en el Señor, que el Señor sabe que están haciendo un esfuerzo, que no encuentran trabajo, que verdaderamente están buscando la papa, y Dios los provee por confiar en ellos en lugar de estar pidiendo dinero. Entonces, hermanos, siempre tenemos que acercarnos primero a las misericordias de Dios antes que a los hombres. Es difícil porque muchas veces caemos en confiar en lo que vemos, pero precisamente esta es la fe, confiar en lo que no vemos y poner toda nuestra confianza en ello. Ahora te digo, cuando te esfuerzas y te dedicas y a pesar de eso estás en escasez, no por tu flojera de que no quieres salir a buscar trabajo o no quieres trabajar, ¿no? Entonces tienes que poner tu confianza en el Señor. Vamos a seguir leyendo Génesis 40 y vamos a leer del 16 al 19. Génesis 40 del 16 al 19. Pero antes de que lo busquen, les voy a contar de un testimonio de un pastor que estaba batallando mucho con alimento. Entonces él es vendedor y de repente no encontraba nada de ventas, no hacía nada, pero todos los días salía a vender y no podía vender nada. Él estaba tan desesperado, ese día si no vendía no iba a comer y ya era muy tarde, ya eran como las 6 de la tarde. Y ya estaba rendido, se quedó en el carro y le dijo: Señor, si tú no quieres que hoy coma, no comeré, pero yo confío en tus provisiones. Abre los ojos y a lo lejos ve una señora, una gordita, dice. Ven, le dice. Y era una señora que tenía un negocio de pollos. Entonces le dice: oye, ¿no quieres este pollo? Lo que pasa es que pues ya es muy tarde, ya no lo voy a vender y pues cómetelo, llévatelo a tu casa, a tu familia. Ahí en ese mismo momento se quebrantó, ¿verdad? Pero es lo que Dios hace cuando tú confías en Él. Y así muchas, de cuando están, de muchas maneras el Señor provee, pero tenemos que confiar en Él, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, a Génesis 40 del 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Imagínense al panadero. Ya imagina al panadero después de escuchar la buena noticia del copero, ¿no? Ahora a mí, dime, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Y qué pasa? Oye malas noticias. Imagínense, nadie está preparado para recibir malas noticias, ¿verdad?
Pero es una realidad de la vida. Vamos a recibir malas noticias a lo largo de nuestra vida muchas veces. Y tal vez nunca vamos a estar preparados para recibirlas. Pero la mejor manera de recibirlas, esas malas noticias, es poniendo toda nuestra confianza en Dios y no en la noticia recibida. Porque cuando oyes nada más la noticia recibida y no confías en Dios, viene la desesperanza. Y de ahí es donde te desesperas, ¿verdad? Cuando hombres o mujeres reciben malas noticias, por ejemplo, de alguna enfermedad terminal, y te dice el médico, ¿sabe qué? Tiene cáncer en el páncreas, tiene aproximadamente 3 meses de vida. ¿Qué puedes hacer tú ante esto? ¿Qué puedes hacer tú al recibir una mala noticia? Lo único que te queda es poner toda tu confianza en Dios y darle la gloria a Dios. Yo sé que ha de ser muy difícil hacer esto, pero también hay buenos testimonios de personas que reaccionan de esa manera positiva y que dicen, bueno, es lo que dice el médico, pero falta lo que diga mi Dios, ¿verdad? Ahora, hay muchos que también se aferran a que no, Dios me va a sanar, pero si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo importante es poner tu confianza en Dios, te sane o no te sane. Porque si te sana, gloria a Dios, y tienes más tiempo para servirle aquí en la tierra. Pero si no te sana, gloria a Dios, porque sabes que te vas con Él. Y es mejor. Tenemos que tener esa conciencia de decir, es mejor. Pero para eso tenemos que tener la seguridad de que vamos a ir con Él, ¿verdad? Tú debes de estar 100% seguro de tu salvación, no por lo que tú hayas hecho, sino porque tú has puesto toda tu confianza en Dios y has decidido seguirlo a Él y confiar en Él, ¿verdad? Para los hijos de Dios siempre hay esperanza, pero para el mundo no. Lo importante es que nosotros siempre tenemos esa esperanza de vida eterna. El panadero no recibió esperanza, sino condenación. Y así como dijo José, así fue. Dices, ¿será bíblico interpretar sueños? Bueno, la verdad es de que hay muchos charlatanes haciendo esto, ¿verdad? Y siempre los han existido durante todo el tiempo. Vemos en la Biblia a estos sabios que interpretaron los sueños de Faraón, que no pudieron, y también a los sueños que interpretaron en Daniel, de Nabucodonosor, que no podían interpretarlos, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que hay adivinadores, adivinos y todo eso, y dices tú, ¿será de Dios esto? Bueno, ahorita vamos a dejarlo claro. La verdad es de que Dios hablaba de muchas y diferentes maneras en otro tiempo, dice Hebreos. Vamos ahí en Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, tampoco quiero ser tan radical en esto de los sueños porque voy a platicarles algo. Con esta enseñanza acerca de los sueños. Esto es un hecho, Hebreos 1:2 dice, Dios habiendo hablado de muchas y diferentes maneras a los padres por medio de los profetas, ahora les habla por el Hijo. Toda la revelación dada en la palabra de Dios, de la voluntad de Dios hacia los hombres, ya está revelada y ya está firme, ¿verdad? Eso no se mueve. Si llega alguien y te dice, soñé esto y el otro y aquello y que va en contra de la Biblia, eso es falso, ¿verdad? Como, ¿qué puede ser? Por ejemplo, lo de los mormones, el ángel Moroni, que agarró y empezó a dar otro evangelio. Y empezó a dar revelaciones que ya la Biblia había revelado. O sea, cuando la Biblia ya estaba cerrada, el canon ya estaba cerrado y la Biblia ya se había revelado. Entonces, a esos son charlatanes. Ahora, yo le dije no quiero ser radical porque sí ha habido personas que han sido llamadas a Cristo por medio de sueños. ¿En dónde? En las regiones donde es muy difícil que llegue el evangelio.
hay muchos testimonios de musulmanes, de hindús, de judíos, que Jesucristo mismo se les aparece en sueños diciéndoles que crean en Él y que Él es su Dios. Y los guía a personas como Ananías, que lo enviaron a hablarle a Pablo, para que les predique el Evangelio y sean salvos. Y yo creo en esos testimonios y creo en esos sueños. Ahora, personalmente, yo les voy a contar de 2 sueños que yo tuve. El primero de ellos, después de como un año más o menos de haber recibido al Señor, yo considero que ese sueño fue de Dios, porque Él en el sueño se apareció, no como Cristo, era como si fuera un mendigo, y me dijo: si regresas por ahí, vas a morir. Y yo entendí que era, si yo regresaba a la vieja vida, yo iba a morir. Eso es lo que entendí, y eso me dio también como con mayor convicción de decir: no, yo voy firme. ¿Sí me explico? Y el segundo sueño fue, y ya se hizo realidad, cuando yo soñé. Yo estaba muy deseoso de ser pastor, antes de que el Señor cambiara mi corazón. Entonces el Señor en sueños me dijo, me apareció un sueño y yo vi una iglesia con gente, ¿no? Y yo pensaba que era yo, y cuando ya veo así como que me enfocan la cámara y no era yo, era el pastor Paco, el de Renacimiento. Entonces me dice el Señor: no eres tú, es Paco, que Paco iba a ser el pastor antes que yo. Dije: ah, ok, lo entendí bien. La verdad estaba contento de ver eso. Me levanté y luego lo primero que hice después que vi a Paco, le dije: oye Paco, soñé contigo que tú vas a tener una iglesia en Renacimiento. Me dice: ora, sí. Y ellos ya en lo secreto con el pastor Hassan ya estaban planeando eso. Pero no fue en Renacimiento, sino fue en La Zapata. Y cuando pasó que fue en La Zapata, hasta me extrañó. Dije: en La Zapata, pero pues a mí el Señor me dijo que iba a ser en Renacimiento. O sea, yo vi que estaba en Renacimiento la iglesia. ¿Y qué pasó? Después de creo que 2 años, la iglesia se cambió a Renacimiento, y ahí es donde ha crecido la iglesia más, porque en ese lugar donde estaban no estaba creciendo. Entonces, digo yo, bueno, fue coincidencia, pero para mí, yo estaba seguro que el Señor me había mandado ese sueño para que yo estuviera tranquilo y confiado en que todo está bien, que algún día iba yo a ser pastor, ¿verdad? Y pues ya fue 2 años después de que Paco fue pastor. Entonces, yo ahí se las dejo, pero tampoco quiero que se dejen llevar por sueños o por fábulas o por personas que te dicen: oye, soñé con esto y soñé con el otro, porque hay muchas iglesias que eso lo hacen. Yo jamás voy a estar en el púlpito diciéndoles: el Señor me reveló algo por medio de sueños. No. Si lo hago ahorita es porque sé que eso se hizo realidad, y entonces quiere decir que sí era de Dios, ¿verdad? Pero yo no voy a estar diciendo: soñé con esto y soñé con el otro y soñé con aquello. No, es un testimonio muy bonito. A Dios le place a veces hablarte en sueños. Yo considero que sí, pero son cosas que no transgreden, no son doctrina o no transgreden su palabra. Ni tampoco son tal vez cosas muy personales, ¿verdad? Que en lugar de hablarte audiblemente te lo dice por medio de sueños. Entonces, yo quiero que quede claro eso. No estoy cerrado, pero tampoco es como hacer doctrina de decir: no, es que sí, Dios te habla en sueños. Puede hacerlo, Él te puede hablar de muchas y diferentes maneras a ti personalmente, pero la revelación es por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí no hay ninguna revelación de los sueños que yo tuve. La verdad es de que sí, si uno regresa, uno a la misma vida va a encontrar la muerte, ¿no? Y lo que pasó con el pastor Paco, pues fue verdad. Entonces, pues ahí se los dejo nada más como dato, porque sí hay curiosidad acerca de: ¿será cierto que el Señor nos habla en sueños? Habla a personas de diferentes maneras. En donde más me habla a mí es en su palabra. Cada vez que abro la Biblia, Él me está hablando acerca de algo que yo tengo que cambiar, ¿no?, de mi vida. Entonces, gracias, hermano. Entonces, así es esto, ¿verdad? ¿Quieres que Dios te hable todos los días? Todos los días abre tu Biblia. No esperes a que te mande un sueño, porque también vas a pensar que es un sueño de Dios y es por los tacos que te comiste en la noche, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir leyendo Génesis 41 del 9 al 13, ¿verdad?
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces, hermanos, ¿quién se acordó de José, el copero? No, ¿verdad? Yo estoy seguro que fue Dios, porque Dios había determinado el tiempo que José tenía que pasar en la cárcel. Recuerden que José cuando fue vendido tenía 17 años. No lo pierdan de vista esto, cuando fue llevado a Egipto. Y ese José jovencito, era muy fácil de perderse en el mundo de Egipto, ¿verdad? Pero él permaneció firme. Él permaneció teniendo su relación con Dios. Él nunca negó a Dios ni renegó de lo que le estaba pasando. Si tú lees ahí, no hay falta en José. Si acaso eso de que le dijo, acuérdate de mí. Pero no hay falta en José. José estaba confiando en el Señor y José estaba en prueba. Y tenía 17 años y vamos a ver hasta cuándo sale de la cárcel. Ahorita vamos a ver más adelante. Y vamos a leer Génesis 41 del 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Nuevamente José le da la gloria a Dios, dice, no está en mí, será el que dé respuesta propicia a Faraón, Dios, no yo. Es una gran bendición ver cómo José siempre le daba la gloria a Dios y reconoce que no está en José el poder de interpretar sueños, sino que la respuesta era de Dios. Si Dios quería revelar su voluntad a Faraón, lo iba a hacer, y si no, pues no lo iba a hacer. Pero muchos sabemos ya esta historia, cómo termina, y sabemos que todo lo que estaba pasando con José, cada cosa era para bien, no personal solamente de José, sino que iba a ser para bien del pueblo de Israel. Ahora, José nunca se exaltó a sí mismo. Imagínate, está delante de un gran rey, un faraón, y él lo dicen y todo, era para que sí, yo, miren, yo puedo, yo esto, yo lo otro, yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Pero no, lo primero que hace, no, es que no está en mí, está en Dios, está en Dios. Él nunca se exaltó. Y recuerda, cuando tú te exaltas, Dios te humilla. Y si tú te humillas, Dios te exalta. Es todo lo contrario a lo que dice el mundo. El mundo dice, no, tú siéntete orgulloso. Aquí no, aquí es al revés. Poderoso, grande, tú quieres subir hasta arriba aunque pises a los demás. Eso es lo que dice el mundo. Aquí no. Aquí es al revés. El que quiere ser más grande sea siervo. El que quiere ser exaltado, humíllese delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Y José estaba siendo humilde delante de Faraón y dándole la gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo Génesis 41 del 17 hasta el 36. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de ellas, las flacas, eran aún mala, como al principio. Y yo desperté, y vi soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Fíjense, hermanos, ya después de tanto, ahorita vamos a ver cómo José va a ser exaltado por Dios. ¿Por qué? Porque humildemente siguió dándole la gloria a Dios en todo. Y veremos a José de ser el hermano menor, menospreciado, vendido, encarcelado, siendo el gobernador de todo Egipto. Miren, vamos a seguirle del 37 al 46. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto.
Fíjense nomás, era de 17 años cuando fue vendido, ahora de 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años, ¿verdad? ¿Para qué? Para que José saliera de esa prueba. ¿Se dan cuenta? Y vemos la similitud de la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. Cuando José comenzó a gobernar sobre Egipto, eran 30 años y Dios lo estaba preparando, ¿para qué? Para salvar a su pueblo también, ¿verdad? Entonces, no la llevó fácil José, no fue de la noche a la mañana, pero uno cuando está en prueba quiere rapidito salir, ¿verdad? No, todo lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. Ahora, tú ves los resultados de la persona que ya pasó por la prueba. Muchas veces pasa, la verdad que ves a hermanos, no, miren, él ya es pastor, ya no tiene ni, miren, no, pues hasta aquí, y ves lo bonito, pero tú no ves atrás de todo lo que ya pasó de prueba la persona, como ahorita José, pues oye, chido, ¿no? Que va a ser gobernador de todo Egipto, se puso en el carro, le puso su anillo, lo vistió, le dio mujer, no, pues ya tiene todo, ¿no? Se la pusieron peladita, ¿no? Entonces, no, debemos de aprender a esperar en el Señor, darle la gloria a Dios durante tu prueba y confiar en que Dios está haciendo lo mejor para tu vida. ¿Sí? Entonces, no sabes qué es lo que Dios está haciendo durante todo ese tiempo y tú quieres salir rápido de la prueba. Eso muchas veces no es lo mejor. Lo mejor es esperar en la prueba, porque ahí es donde Dios te está formando. Y miren qué bonito fue que José durante esa prueba seguía íntegro, sin amar las cosas del mundo de Egipto, dándole la gloria a Dios. Sí, fue puesto sobre todas las cosas de Egipto, pero él estaba confiando en Dios y sabía que era Dios el que estaba haciendo todo esto. Faraón supo también que José estaba con Dios y por eso lo puso. No hay nadie, dice, no hay nadie en todo Egipto, en toda esta tierra, que tenga el Espíritu de Dios. Imagínense. Ahora, José, si se dan cuenta de la vida de José, siempre fue íntegro. Cuando llegó con Potifar, se portó íntegro, estuvo sobre sus bienes. A él no lo condenaron a la cárcel porque se robó algo. Fue difamado, ¿verdad? Pero él procuró tener buen testimonio delante de las personas. A veces no lo puedes lograr, como con lo que pasó con José. A pesar de que se portó bien, pues le pagó mal, ¿verdad? La señora que lo difamó. Y eso te va a pasar muchas veces. Muchas veces puedes hacer lo correcto, puedes tener una buena amistad con alguien, dedicarle tiempo a las personas y todo, y te van a llegar a pagar mal. Y vas a tener mal testimonio, no por ti, por la difamación. Sí, eso pasa mucho, y más a los pastores. Me han dicho, a mí no me ha pasado, me han dicho, no sé. Bueno, hay algo bien importante sobre este faraón, al cual no sabemos su nombre. Este faraón sabía que no había nadie en la tierra de Egipto como el Espíritu de Dios, y sabía que ese Dios de José era un Dios poderoso, pero eso no le importó a Faraón. Dijo, no, ahora todo el mundo rinda culto al Dios de José. No, él siguió con sus tradiciones, con su cultura, con su idolatría. Él no cambió nada de su vida, porque él no necesitaba nada de Dios. Realmente siempre los faraones se creían Dios. Todos se creían dioses, ¿verdad? Entonces, hermanos, el creer que hay un Dios poderoso no te salva. El dejar todo por ese Dios poderoso es lo que te salva. El estar dispuesto a morir a tu carne, a morir a tu yo y dejarlo todo por ese Dios poderoso es lo que te salva. No creer que hay un Dios poderoso. Muchas personas creen que hay un Dios poderoso y eso no los va a salvar. Lo que los va a salvar es entregarle su vida a ese Dios poderoso. Faraón no lo hizo y creyó que había un Dios muy poderoso, ¿verdad? Además, hermanos, José, se dan cuenta, ya le está yendo bien, pero él no sabía realmente cuál era el propósito que iba a tener para Egipto o por qué estaba ahí. Ni preguntó sobre eso, Lo único que hizo José fue seguir siendo fiel a Dios en su relación y confiar y esperar.
Y muchas veces la verdad yo también, y yo siempre digo, estaba desesperado por querer saber, por saber dónde me iba a poner Dios y qué es lo que iba a hacer con mi vida. Yo desesperado. Yo a ese periodo lo llamo periodo el periodo de zozobra. O sea, ya fuiste rescatado, ya Dios te salvó, ya estás siguiendo a Cristo, ahí vas, tienes luchas, batallas, peleas, quieres servirle y ahora no sabes para dónde te va a mandar o qué es lo que va a hacer contigo. Entonces José estaba más o menos en esta situación, ya había librado todo eso, pero no sabía qué iba a hacer con él. Lo mismo nosotros. Y a veces nos aferramos a querer saber cuál es la voluntad de Dios específica en nuestra vida. Estamos desesperados por querer saber. Y lo digo porque pues yo ya pasé por ahí. No estoy hablando de nadie. Ya pasé por ahí. Y lo único que tienes que hacer es esperar, tranquilo, suavecito y cooperando. ¿Sí? Todo va a pasar y todo va a ser para la gloria de Dios y también va a ser para bien para tu vida. Como pasó con José, pero tienes que esperar y pasar la prueba y seguirle dando la gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo Génesis 41 del 47 al 52. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces vemos aquí ya a José próspero y bendecido, con una esposa, con unos hijos en la tierra de Egipto. Él era gobernador y tal vez pensaba, bueno, pues ese es mi destino, ¿verdad? Y ese es el propósito de mi vida, portarme bien, casarme, tener familia, crear hijos en amor. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Pero hay algo más. Eso es una vida que solamente viene por añadidura de todo lo demás que ya estaba pasando José. José estaba siendo preparado para una obra, y era la obra de salvación de su pueblo, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos queremos quedar, pues ya estás bien, tranquilo, y es cuando es más peligroso, cuando ya todo está bien, cuando ya Dios te dio lo que estabas pidiendo, cuando ya tu vida está estable, es el momento más peligroso de tu vida. ¿Por qué? Porque te olvidas de Dios. Porque normalmente recurres cuando estás hasta acá, hasta el cuello, ¿verdad? Y no es así. No necesitamos esperar hasta que estemos hasta el cuello para buscar al Señor. Si lo buscamos todos los días y fomentamos una relación en oración, en lectura, en hacer su voluntad, en querer conocerle más, va a estar todo bien. Pase lo que pase, ya sea prueba, aflicciones o causa de tu pecado, si tú confías en el Señor, todo va a estar bien. A lo que voy, hermanos, que lo que es tener familia, esposa, hijos, trabajo, eso es añadidura. Eso no es el verdadero propósito por el cual venimos aquí a la tierra. El verdadero propósito por el cual venimos aquí a la tierra es para conocer a Dios y glorificar a Dios con nuestras vidas, servirle a Él. Ese es el verdadero propósito. Lo demás es secundario. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a seguir leyendo Génesis 41 del 53 al 57. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países,
mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, lo que acabamos de aprender a través de la vida de José es lo siguiente, y a través de los demás personajes que acabamos de conocer, que comenzaron a tener una relación con Dios. La fe en Dios, hermanos, es lo más importante en medio de la prueba. La confianza en Dios, la esperanza en Dios de nuestra salvación es lo más importante en medio de la prueba. José fue preparado a través de la prueba para enfrentar con éxito, ¿sí? Aunque tal vez tuvo altas y bajas, no lo sabemos, como todos la tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham tuvo que salir de su casa de sus padres, tuvo que esperar la promesa y se equivocó varias ocasiones, mintió, adulteró, hizo pasar el fruto de su carne como fruto del Espíritu, pero Abraham permaneció confiando en Dios y fue fiel a Dios. Creció en medio de la prueba. Cuando se graduó, cuando iba a ofrecer en sacrificio a su hijo, ahí se graduó Abraham como padre de la fe, porque estaba dispuesto a hacerlo confiando en un Dios que podía resucitar a los muertos. Entonces, así pasó Isaac, como vimos, así pasó Jacob, como vimos la prueba, y cómo iba creciendo por medio de las pruebas. Y tú quieres salir corriendo de las pruebas. Es normal, yo también quiero salir corriendo. Pero tenemos que esperar y saber que la prueba viene de Dios y produce paciencia y produce un fruto hermoso de parte de Dios. Así es que no temamos a las pruebas. Confiemos en que mientras Dios esté contigo y tú estés con Él fomentando una relación, todo va a estar bien. ¿Sí? Así que, hermanos, no queramos salir rápido de esas pruebas. Dice Sugel Michelén, un bautista muy famoso, lo siguiente: la prueba convierte la teoría teológica en la práctica de la fe. La confianza y la esperanza y la paciencia para esperar en todas las promesas de Dios provienen de las pruebas que Dios permite en tu vida. ¿Sí? Entonces la prueba convierte la teoría teológica en la práctica de la fe. ¿Sí? Sin prueba no hay crecimiento, no vas a ejercer tu fe. Entonces no te espantes. Sé que es difícil muchas veces las pruebas, pero tú confía en Dios, Dios va a estar contigo y todo va a salir bien. Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú nos pruebas, Señor, como al oro. Dice la palabra que tú nos pruebas y nos haces pasar por fuego para salir refinados como el oro y como la plata, Señor, para ser más preciosos y preciados delante de tus ojos, Señor, y darte gloria a ti. Para brillar como ese oro, Señor, necesitamos ser forjados, necesitamos ser pasados por el horno de fuego, Señor. Danos fuerzas para resistir esas pruebas. Acompáñanos, Señor, en todo momento y ayúdanos a darte gloria y honra en medio de la prueba. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.